Hola, buenas noches. Hoy quiero compartirles otro de los aspectos que trabajo en mi libro. Como su título lo insinúa, el libro La Tía, reflejos, tips, reflejos y otros relatos pre y post pandemia. Hablo de temas que estaban antes, después y ahora. Uno de ellos es el miedo. El miedo es una emoción natural al ser humano. De hecho, tiene su asiento en el cerebro límbico y en otras estructuras cerebrales y nerviosas. El miedo es importante, todos lo sentimos y es muy importante porque nos ayuda a cuidarnos, nos pone en estado de alerta. Lo que creo que no es adecuado es que estemos en estado de permanente miedo porque este estado entonces hace que nos sintamos vulnerables, que nos sintamos frágiles, que nos sintamos impotentes, que nos sintamos débiles y perdamos fuerza. El miedo hay que aceptarlo. Cuando tenemos miedo, lo primero que hay que hacer es aceptarlo, pero también entender que no nos podemos quedar en ese estado, sino que debemos migrar a un otro estado que también es natural, que es un estado de equilibrio interior, porque desde el equilibrio interior podemos tener una actitud diferente, una reacción diferente, unos pensamientos diferentes, unas sensaciones diferentes a las que podemos tener bajo el miedo. El miedo nos hace vulnerables, nos hace frágiles, es un tóxico. En cambio, ese estado de equilibrio interior pues nos da fuerza y nos hace potentes. Es el estado natural de la naturaleza. En la naturaleza, sobre todo, la sensación básica es de equilibrio y de armonía. Entonces, nosotros también somos parte de esa naturaleza. Luego, nuestro estado natural no es el miedo, nuestro estado natural es el equilibrio. Cuando se presenta el miedo es porque ese equilibrio está siendo vulnerado y entonces buscamos, el miedo se presenta y se manifiesta para que nos cuidemos, para que entremos en estado de alerta, pero es un estado del cual debemos salir. Cuando comenzó la pandemia, yo sentí muchísimo miedo, como yo creo que la mayoría de los seres humanos, y no me da pena decirlo, sentí miedo y lo primero con el miedo es que reconocer cuando uno tiene miedo, no puede negarlo porque ya que iba mal. Y sobre todo sentí miedo porque no sabía qué estaba pasando, qué dimensión tenía, realmente esto cómo, qué pasaba, qué consecuencias, qué causas. Y creo que era natural porque es la primera vez que nosotros como especie humana viva vivimos una pandemia de dimensión global, planetaria, y que todos estamos en la misma línea. Y la misma línea es que somos seres humanos, sino que se nos olvidó, nos creímos los dueños de la vida y de la muerte, y no es así. Esa pandemia nos deja muchos aprendizajes y uno bien importante es es tener esa conciencia que somos parte de una especie humana y que esa especie humana hace con otras especies parte de un ecosistema llamado Tierra. Eh, Hoy en día pienso que hay muchas personas que a un año vista de haber comenzado la pandemia siguen con mucho miedo. Y yo quiero decirles una cosa con mucho cariño. Busquen salir de ese estado de miedo. Acepten primero que lo tienen y luego busquen salir de ese estado de miedo hacia un estado de equilibrio. Yo hice mi trabajo hace un año, lo hice a mi manera. No quiere decir que sea la mejor ni la peor, simplemente me funcionó. Yo en el libro, en el primer tip, explico cómo lo manejé, cómo lo hice, y pienso que desde ese estado de equilibrio interior, pues he podido interrelacionar, interpretar, entender e interrelacionarme con la realidad en que todos estamos inmersos en este momento. Retomando el tema de las pandemias, han existido toda la historia de la humanidad. Solo, y de hecho últimamente también han habido pandemias, el ébola, el SIDA.
Lo que pasa es que no había una en que toda la humanidad estuviera en la misma situación de fragilidad, porque aquí no valen ni coronas, ni bancos, ni capitales, ni nada. Cualquier persona es susceptible de vivir ese camino del contagio, unos más que otros, pero nadie está exento de la muerte y no es por la pandemia, es porque todos los seres humanos estamos vivos y parte de la vida es la muerte. En Occidente lo vemos como algo terrorífico, Oriente lo ha visto de una manera diferente, la muerte como un cambio. Entonces, cuando uno le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a la vida. Y cuando uno entiende que la muerte es parte de la vida, entonces vive con más equilibrio interior y por lo tanto tiene una mejor vida, porque vivir en estado de miedo es terrible. No nos merecemos eso. Somos seres maravillosos, somos parte de esta creación y nuestro estado habitual es el equilibrio, no el miedo. El miedo es un estado natural, igual que el equilibrio, pero el estado que debe ser habitual debe ser el equilibrio interior y no el miedo. Entonces los invito a, si sienten miedo, reconocer que tienen miedo, pero no quedarse en ahí, sino buscar el camino y la manera para migrar interiormente, porque todo esto es un movimiento interior hacia un estado de equilibrio. A través del miedo nos manipulan, igual que las pantallas y tantas otras historias, pero cuando estamos en equilibrio somos dueños de nosotros mismos y ya las relaciones son diferentes. Espero que quienes se interesen por este tipo de reflexiones, pues compren mi libro. La versión virtual está disponible y si quieren compartir las impresiones que le dejan en mi Facebook, estaré encantadísima de poder dialogar y seguir compartiendo con todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias y una noche y una semana y un mes y una vida llena de equilibrio. La vida es bella, muchísimo más bella de lo que todos nos imaginamos. Gracias.